He estado leyendo un libro muy interesante y este libro se llama Ritos Extraños y el subtítulo de ese título es Religiones Alternativas para un Mundo Impío. La autora Tara Isabella Burton en este libro ella contiende que la gente no se ha vuelto más secular, a pesar de que muchas personas dicen vivimos en una era secular. No, las personas, dice Tara Isabella Burton, continúan siendo personas muy religiosas, muy espirituales. El asunto es que un gran número y un número cada vez mayor de personas están optando por dejar el cristianismo y abrazar religiones alternativas. O, dice ella, lo que está haciendo mucha gente es mezclar todo tipo de creencias para hacer su propia religión a la carta, su propia religión a la medida. Y entre esas religiones alternativas hay algunas que nosotros no pensaríamos son religiones. Pero una de estas es toda esta cultura del bienestar. No me refiero al partido Guinda, no estoy hablando del partido Guinda, estoy hablando de la cultura que en otros lugares se llama la cultura wellness o de bienestar físico y mental. Y es realmente asombroso cuando uno lee la cantidad de dinero que esta industria genera. Déjeme darle aquí una pequeña semblanza de esta realidad. Dice una información bastante creíble que la industria del bienestar ha experimentado un crecimiento exponencial a lo largo de los últimos años y ha alcanzado esta industria un valor, escuche bien, un valor de más de 5 trillones de dólares en estos últimos tiempos, según un informe del Instituto Global para el Bienestar. Y note usted, eso no es todo. Se espera que esta industria mundial del bienestar crezca el 6% o más hasta el año 2030. En el caso de México, bien dice el dicho, no cantamos malas rancheras. En el caso de México, se tiene como pronóstico cuadriplicar, sí, escuchó usted bien, cuadriplicar el valor de la industria wellness o del bienestar para el año 2030. Y esto se va a ver reflejado en un crecimiento de 10.7% anual y va a ir aumentando hasta, bueno, al 2030 de acuerdo al INEGI. Ahora, según entonces algunas firmas que estudian esto, el pronóstico de crecimiento plantea que la industria va a rebasar los 27.700 millones de dólares muy pronto. Ahora, usted dirá, ¿qué es eso de la industria del bienestar? Bueno, eso tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con el cuidado de la salud, con el bienestar físico, con el bienestar en términos de la salud. Y entonces, por ejemplo, nada más para darle una idea, la gente gasta en aguas termales. Si vinieran a Yucatán, todo lo que necesitan es abrir la llave y el tinaco lo hace por usted. Pero bueno, la gente gasta en aguas termales 51,000 millones de dólares. La industria de los spas, bueno, recauda aproximadamente 99.8 mil millones. La medicina alternativa, desde los chochitos hasta otras cosas, ¿verdad? 199,000 millones de dólares. La medicina preventiva en la salud pública, 534,000 millones de dólares. La industria fitness, 542,000 millones de dólares. Comida saludable, nutrición, o sea, tu bebida de matcha o de taro, este tipo de cosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo que curaba todo era el noni? ¿Cuántos se acuerdan del noni? Todo el mundo andaba con su noni, ¿no? Y luego la moringa, ¿no? Todo el mundo, ahorita lo de hoy es el taro, ¿no? Es
café con matcha. Bueno, el asunto es que esta industria de la nutrición y pérdida de peso genera unos 648 mil millones de dólares. Y la belleza y tratamientos anti-envejecimiento, 999 mil millones de dólares. ¿Qué tiene todo esto en común? La gente desesperadamente trata de por lo menos enmascarar, ¿sí? Por lo menos de evitar o por lo menos quizá retrasar lo inevitable. No importa cuánto dinero se gaste, no podemos evitar el hecho de que algún día vamos a envejecer y morir. Para muchos esto se ha vuelto una verdadera religión alternativa, ¿sí? Toda su atención, todo su dinero se va en tratar de mantenerse joven, de mantenerse saludable, de tener un cutis terso, de no tener canas, de tener vigor. Ahora, no me malentienda, no hay nada de malo con cuidar de la salud. El asunto es que estas cifras nos muestran cuánto la gente, con cuánta desesperación, mejor dicho, la gente busca evitar lo inevitable. Todos vamos a morir. Usted está muriendo en este momento. Usted está muriendo, ¿sí? Desde que nació comenzó a morir. Y esto es algo que ninguna cantidad de dinero podrá evitar. Ahora, hay algo mucho mejor que invertir recursos que ni aún tenemos en este asunto del bienestar físico. Verá usted, quizá por un tiempo usted pueda gozar de buena salud, quizá por un tiempo usted pueda tener, pues, una vida bastante buena en términos físicos. Quizá usted pueda gozar de una buena apariencia. Quizá usted pueda disfrutar de los piropos. Ay, amiga, te ves tan joven. O sea, es cierto. Y vaya, no lo podemos negar. Hay beneficios que se obtienen de estas cosas. Sin embargo, por más buenos que sean, estos son temporales. Nosotros los cristianos tenemos algo mucho mejor que ofrecer a la gente. Y no estoy hablando de algo temporal, no, de algo pasajero. Estoy hablando de una esperanza en una realidad eterna. El cristianismo es la única religión en el mundo que puede ofrecer verdadera esperanza para las personas. ¿Y de qué estoy hablando? De la esperanza, la bendita esperanza, como dice la palabra, en la resurrección de los muertos. Todos los domingos en la iglesia confesamos públicamente, creo en la resurrección de la carne. Es una manera antigua para decir, creo en la resurrección del cuerpo. Creo en la resurrección física. Y esto no está hablando únicamente y exclusivamente de la resurrección del Señor Jesús. No, esto se refiere a la realidad de que todos los cristianos, aquellos que estamos unidos a Cristo por la fe, algún día como Cristo, hemos de resucitar. Ahora usted que viene a la iglesia domingo a domingo, quizá, tal vez, mecánicamente recita, creo en la resurrección del cuerpo. Ahora, una pregunta realmente básica, pero diría yo sumamente importante. La pregunta es si realmente cuando usted afirma, cuando usted confiesa, creo en la resurrección del cuerpo, usted realmente lo cree. Y si lo cree, entonces, ¿por qué tanta desesperación? No me malentienda. Como dije, no hay nada de malo en cuidar la salud.
Pero ¿por qué tanta desesperación por seguir la última moda en TikTok o en Instagram? ¿Sí? Si bebes tal cosa, vas a estar físicamente muy bien. Si haces tal o cual ejercicio, vas a ser una persona que va a gozar de perfecta salud. ¿Por qué tanta desesperación entonces al respecto? Ahora, por otro lado, hay personas que bueno, no caen dentro de esa descripción, pero a lo mejor son personas que están pasando o desde hace algún tiempo han estado sufriendo físicamente. Han estado padeciendo alguna enfermedad crónica. Y esta enfermedad crónica es una enfermedad degenerativa. Cada día es peor, ¿sí? Ya los remedios no funcionan. El dolor es más intenso, la incomodidad es más intensa. Y cada día que pasa pareciera como que el sufrimiento es cada vez mayor. También hay personas aquí que, por supuesto, nos damos cuenta de que estamos envejeciendo. Cada mañana es un recordatorio para mí de que ya estoy más viejo. Cada vez me toma más tiempo levantarme. Cada vez es más difícil levantarme. Y cuando empiezo a incorporarme puedo escuchar, ¿sí?, el crujir de mis articulaciones. Vivo con dolor crónico, algo que ustedes no saben acerca de mí, pero vivo con dolor crónico y las cosas, en lugar de mejorar, pues parece que van empeorando, ¿sí? Y bueno, algunos de ustedes también se están dando cuenta de esa realidad. Cada día el suelo parece estar más lejos, ¿no es cierto? Cada día pareciera como que 100 metros son 200, o sea, ya no es tan fácil para nosotros hacer lo que solíamos hacer. Ahora, podemos hablar de diferentes categorías de personas que nos reunimos en este lugar. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, domingo a domingo decimos, creo en la resurrección del cuerpo. Pero realmente lo creemos. Y si lo creemos, ¿qué diferencia hace? Ahora, hay personas que no creen en la resurrección. Hay algunos cristianos que pueden seguir la corriente, pero en el fondo de su alma no creen realmente que habrá una resurrección de muertos. Ahora, esto no es algo nuevo. El apóstol Pablo tuvo que lidiar con este asunto cuando él escribió su primera carta a los Corintios, más o menos entre el año 50 y 52 después de Cristo. En esa iglesia, como ya hemos mencionado, había un grupo de personas que estaban negando la resurrección de Cristo. Estaban negando por lo menos la resurrección corporal de Cristo. Esto no debiera extrañarnos. Estas personas crecieron en un mundo donde la resurrección de los muertos no era una posibilidad. Así que cuando el apóstol Pablo llegó a esta iglesia y habló acerca del Evangelio y les dijo que la resurrección de Cristo es central, que está en el corazón de la fe cristiana, y cuando el apóstol Pablo les dijo que la resurrección es esencial para el cristianismo, pues quizá estas personas entonces trataron de incorporar esta enseñanza de Pablo a su cosmovisión que ellos ya tenían. Y así entonces algunos por lo menos empezaron a decir probablemente, Pablo, mira, si resucitó Cristo o no resucitó físicamente, eso no importa. Lo único que importa es que Cristo viva en tu corazón. Pero Pablo dice, no, absolutamente no. La resurrección no solamente es central para la fe cristiana, sino que es esencial para la fe cristiana. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe suya es vana. Y no solamente eso, ustedes son los más dignos de lástima. Están perdiendo su tiempo por estar creyendo esto absurdo y sin sentido. ¿Cuál es el punto de perder 2 horas y el reloj está
en su tic-tac, en su tic-tac. 2 horas que usted nunca tuvo antes y 2 horas que nunca tendrá después. Para algunos el tic-tac es más apremiante que para otros. Si Cristo no resucitó, ¿qué haces aquí? Aprovecha este tiempo que te queda. No sabemos cuánto sea, pero aprovéchalo. No seas ridículo, no desperdicies esta preciosa vida. Pero Pablo dice, Cristo ha resucitado. Y entonces esto tiene implicaciones para el todo de la vida. Pablo les dice a estos cristianos que Cristo es las primicias de la resurrección. Así como Él resucitó, todos aquellos que le pertenecen algún día van a resucitar. Cristo es el segundo y postrer Adán, la cabeza de una nueva humanidad que vivirá en un nuevo mundo. Cristo Jesús, de acuerdo al apóstol Pablo, es el tronco de una nueva humanidad, de la cual, por supuesto, a la cual, mejor dicho, están unidos otros seres humanos que algún día van a resucitar como Él y vivirán físicamente en un nuevo mundo. Y el apóstol Pablo entonces contesta algunas objeciones que las personas estaban planteando. Y ahora en nuestro texto, él procede a contestar otra objeción. Y esto es lo que el apóstol Pablo confronta. Vea conmigo cómo dice el versículo 35. Pero dirá alguno. Aquí Pablo va a usar un recurso literario que se llama diatriba. Es un diálogo con una persona imaginaria, ¿sí? Pablo entonces entabla un diálogo con alguien, dirá alguno. A ver, alguien dice, pero es como que te lo digo a ti, puerta, para que lo oigas, ventana, ¿no? O sea, Pablo realmente está dirigiéndose a los corintios en general, que estaban en la iglesia, y a ese grupo en particular que estaban negando la resurrección corporal y por lo tanto negando la resurrección corporal de Cristo. Alguno dirá, dice el apóstol Pablo. A ver, vea usted, versículo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué estaba sucediendo allí? Bueno, esas personas, después de que Pablo refuta esta herejía de que no hay resurrección, dice, a ver, bueno, está bien, Pablo, vamos a darte el beneficio de la duda. Vamos a suponer que hay resurrección. A ver, Pablo, si es que va a haber resurrección, dinos, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Y con qué cuerpo vendrán? Esta no era del todo una pregunta realmente honesta, era una pregunta pues más o menos burlona. La idea quizá detrás de esta pregunta era algo así como, ay, Pablo, ¿a poco quieres decir que la gente se va a levantar y van a estar caminando ahí zombies por la calle, ¿no? Cuerpos putrefactos y con la carne podrida cayéndose? ¿Eso va a suceder, Pablo? Y Pablo responde, necio. Ahora, Pablo no se está mofando de sus capacidades intelectuales, no realmente no está ofendiendo a las personas por ser brutos, ¿no? Realmente no es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo usa una palabra que en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, se usa para referirse a la persona que dice en su corazón que no hay Dios, ¿sí? O sea, una persona que no toma en cuenta a Dios, que no toma en consideración a Dios, que Dios está fuera de la jugada. La persona común y corriente que dice, pastor, no metas a Dios en esto. O sea, el necio, ¿sí? Y Pablo dice, eres un necio, porque estás viendo este asunto desde una mera perspectiva terrenal, o en términos de Eclesiastés, una perspectiva debajo del sol, ¿sí? Tú estás pensando que esto es imposible. ¿Sabes por qué? Porque eres un necio. ¿Ya dije que eres un necio? Bueno, ¿por qué? Porque tú no estás considerando a Dios. Porque tú no tomas en cuenta que Dios es todopoderoso. Y que Dios es absolutamente poderoso para hacer lo que tú crees que Él no puede hacer. O lo que tú crees que no va a suceder. Y entonces el apóstol Pablo
aborda este asunto, refuta estas ideas, confronta estos cuestionamientos y esta incredulidad. Primero que nada, poniendo un ejemplo de la vida cotidiana. Y de ahí Pablo procede entonces a presentar la verdad que él quiere que estos corintios sepan y que usted y yo también debemos conocer, saber y creer. ¿Y a qué verdad me refiero? Me refiero a que todos los creyentes podemos descansar seguros de que algún día vamos a resucitar con cuerpos glorificados y perfectos. Por lo tanto, todo creyente debe cobrar ánimo, debe descansar tranquilo. Todo creyente puede tener esperanza en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor. La persona que padece, bueno, la verdad es que lo digo con temor y temblor, pero hay dos tipos de personas en el mundo, los que tienen cáncer y los que van a tener cáncer, ¿sí? Y la persona que padece cáncer, o que tiene un familiar que padece cáncer, puede descansar seguro y tranquilo en las promesas del Señor cuando él mismo o ella misma y su pariente son creyentes en Jesucristo. Aquella persona que ora todas las noches, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Bajo el dolor tan intenso de las articulaciones. Aquella persona que todos los días sufre el malestar de la artritis reumatoide. Aquella persona que ha estado batallando con problemas serios en el sistema circulatorio, una enfermedad autoinmune, diabetes, aquella persona que se le van los ojos cuando ve un helado y cuando ve un postre o cuando ve un pan dulce y dice, ¿cómo me encantaría comer esto, verdad? Aquella persona que también todos los días enfrenta problemas renales. Todos nosotros, los creyentes, cualquiera que sean nuestros padecimientos, cualquiera que sea nuestra circunstancia, podemos descansar en esa verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? ¿Cómo Pablo presenta esta verdad? Vea conmigo entonces lo primero que el apóstol Pablo hace aquí en el versículo 36. Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Pausemos allí. Pablo le dice a estas personas, miren, alcen los ojos, miren la creación. Por todas partes o en todos lados hay resurrecciones que están ocurriendo. Piensen ustedes, les dice, en el mundo de las plantas. Y por supuesto, Pablo no va a hablar aquí como un experto en botánica. No. Algunos dirán, es que Pablo está equivocado, porque no, Pablo no está hablando, no está dando una cátedra aquí de botánica. Él está usando un ejemplo de la vida cotidiana. Pablo les dice, a ver, ¿no fueron a la primaria? ¿No les pidieron que lleven su frasquito de Gerber, su algodoncito y su frijol? Les dice el apóstol Pablo, miren ustedes lo que sucede con las semillas. Una semilla se planta, la semilla muere y entonces algo sucede. Que Pablo, por cierto, estaría haciendo alusión a lo que el mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 12 acerca de sí mismo, de su muerte y de su resurrección. Entonces dice Pablo, a ver, mira, tú siembras una semilla particular y algo va a suceder después de un tiempo. Y usted sabe que sembramos la semilla y le echamos agua. ¿Y para qué le echamos agua? Pensamos para que la semilla tenga nutrientes y demás. Realmente no, es para que la semilla se pudra y muera, ¿no? Realmente es para eso. Y entonces
de eso podrido y muerto, ¿verdad? Algo glorioso surge. De pronto surge una plantita chiquita y va creciendo, y luego esa es una planta que tiene flores y frutos, una maravilla. El apóstol Pablo dice que no fueron a la escuela, que no fueron al kinder, que ustedes no observan lo que sucede. Y dice, cada semilla es su propio cuerpo. Siembras una y sale una cosa, siembras otra y sale otra. Lo mismo sucede, dice, con los animales. En el mundo hay diferentes tipos de cuerpos, dice, diferentes tipos de carne, él dice. Y Pablo aquí, por supuesto, está refiriéndose que hay hombres, seres humanos, hay animales terrestres, hay aves, hay peces, todos son distintos, diferentes cuerpos hay aquí en el mundo. Y habla también de que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. Y uno estará pensando, ¿estará hablando el apóstol Pablo de cuerpos como este, pero allá en el cielo? No. Está hablando de los cuerpos celestiales como el sol, la luna, las estrellas, etcétera, ¿no? Dice Pablo, hay cuerpos celestiales y hay terrenales. Ahora, no sé si usted notó algo aquí. Cuando Pablo menciona todas estas cosas, las menciona en un orden inverso a como se mencionan en el relato de la creación, ¿sí? Aquí comienza con el ser humano y termina con el sol, la luna y las estrellas. Si usted va al relato de la creación, primero se habla de que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, luego creó ¿qué? Pues creó, por supuesto, la tierra seca, y de ahí puso en el mar a los animales, a los peces, en el cielo a las aves, en el campo a las bestias, y finalmente creó al ser humano. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Está diciendo, mira la creación, ¿sí? Mira el orden que Dios ha creado. Mira cómo suceden las cosas en este mundo. Ciertamente, en este mundo, dice el apóstol Pablo, los cuerpos mueren. Los cuerpos mueren, ¿sí? Ahora, Pablo dice, estos cuerpos, ¿sí? Que mueren son cuerpos terrenales. Pero yo les voy a hablar de otro cuerpo, dice el apóstol Pablo. De un cuerpo que viene para los creyentes. Y dice Pablo, esto es lo que sucede con nuestros cuerpos. Cuando morimos, somos enterrados. ¿Y qué clase de cuerpo se entierra? Vean, por favor, conmigo. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Es claro que Pablo está haciendo una analogía aquí. Y dice, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Algunos pudieran pensar que Pablo está hablando únicamente de la corrupción del pecado, de que algún día nosotros vamos a ser libres de pecado, que ahora aún los creyentes todavía tenemos restos de la corrupción del pecado, pero algún día vamos a resucitar sin esa corrupción. Es cierto, bendito sea Dios. El verdadero creyente se distingue de uno que no lo es, porque anhela que llegue ese día cuando ya no más tenga pecado en él. Pero Pablo no está hablando de esa clase de corrupción. Otra manera de decir esto es que los cuerpos, dice, como las semillas, son cuerpos perecederos. Los cuerpos se siembran así, como son, perecederos. Pero ¿qué clase de cuerpo se va a levantar? Un cuerpo imperecedero. No solamente eso. Noten también, dice en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Cuando vamos a la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo se refiere a este cuerpo como el cuerpo de la humillación nuestra. No fuimos creados para envejecer y para morir. No fuimos creados para experimentar el decaimiento del cuerpo. No fuimos creados para experimentar este proceso mortal. No fuimos creados para eso. Los científicos los científicos naturalistas, por supuesto, han querido convencernos de que la muerte es una parte integral de la vida, es una parte normal de la vida. No. La muerte no es natural, la muerte es antinatural. La Biblia nos dice con toda claridad
Vaya, en la cosmovisión bíblica, en la narrativa bíblica, la muerte no es algo natural, sino que la muerte es como un parásito que se introdujo. La muerte es antinatural en el sentido de que no fuimos diseñados para morir, pero la muerte entró al mundo porque el pecado entró al mundo. Y porque el pecado entró al mundo, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado es la muerte, es la sentencia judicial de nuestro Señor en contra de todos los seres humanos que nos hemos rebelado en contra de su voluntad. Entonces, desde la caída de Adán y Eva en pecado, todos los seres humanos hemos recibido esta sentencia judicial y todos tenemos que morir. Entonces, este proceso de morir realmente no es natural y es vergonzoso. Es vergonzoso, es deshonroso. De por sí usted sabe, ir a un hospital es una experiencia denigrante. Desde la batita esa que te ponen, ¿verdad? Andas ahí tratando de cubrirte, hasta ser tratado tristemente como un pedazo de carne, ¿no? Ser un número, un expediente. Es una experiencia bastante denigrante. Por eso los médicos cristianos, ¿verdad? Ellos deben abordar su profesión a partir de una cosmovisión cristiana y tratar a todo ser humano con dignidad, porque son la imagen de Dios, ¿verdad? Bueno, pero eso es asunto aparte. Ir a un hospital, ¿verdad? Es una experiencia denigrante, vergonzosa y demás. Pero también, hermanos, el verse a sí mismo, a uno mismo al espejo. Y entonces decir, ¿quién es ese que entró a la casa? ¿Quién es el que está mirando por la ventana? No lo reconozco. Ver que ya no somos los mismos. Ver que estamos llenos de arrugas y ya no tenemos pelo. Y el pelo no crece donde debe crecer y crece donde no debe crecer, ¿no? Las orejas y la nariz siguen creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Nos vamos encorvando. La experiencia tan triste, ¿verdad?, de una persona que ya no tiene la capacidad de atenderse a sí misma, que defeca en un pañal y que tiene que esperar que le cambien. Lo vergonzoso que es que los hijos, ¿verdad?, vengan a limpiar al papá. Y yo ya le dije a mis hijos, son 3 varones, y les digo, hijos, no pido mucho, yo me conformo con que me cambien mi clima, me veo una vez al día, con eso me conformo, hijos. Pero es algo vergonzoso. No poder caminar sin ayuda, es deshonroso. Este cuerpo, dice Pablo, es el cuerpo de nuestra humillación. Sí, el cuerpo, vean lo que se siembra, ¿sí? Cuando una persona es enterrada, ¿sí? No es ni sombra de lo que fue. Por más que el encargado ahí de la casa funeraria maquille al muerto, el muerto es una persona que no es sombra de lo que fue. Y así se siembra el cuerpo, dice Pablo, en deshonra. Pero dice Pablo, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Por qué? Primero que nada entendamos, hermanos, que el apóstol Pablo no está hablando aquí del estado está hablando del estado intermedio. El apóstol Pablo está hablando del estado final del creyente. Cuando morimos, ¿qué es lo que sucede? Cuando morimos, el cuerpo va a la tierra y el alma o espíritu, dependiendo si es creyente o no, va a la presencia del Señor o va al infierno. Cuerpo en la tierra, el alma o espíritu con Dios o en el infierno. Cuando el Señor Jesús retorne, cuando Él venga a consumar su obra, este cuerpo y esta alma se van a unir otra vez. Y el que se va a levantar de ese sepulcro será la misma persona, pero no la misma persona. Vamos a abundar más en esto en el siguiente sermón. Cuando el Señor Jesús venga,
El creyente se va a levantar con un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo en su resurrección. Esa es la esperanza que tenemos. Nuestra esperanza no es una existencia celestial incorpórea por los siglos de los siglos. Amén. Esa no es la esperanza cristiana. Ese no es el destino final del cristiano. Esto no es la esperanza que ofrece el cristianismo. Nuestra bendita esperanza es que algún día nosotros vamos a ser los seres humanos que fuimos destinados a ser. No tomamos muy en cuenta esto, pero en lo que se conoce como protología, ahorita les digo qué quiere decir esto, ¿sí? Hay también escatología. ¿Qué es protología? Génesis 1 y 2, ¿sí? Que nos habla de cómo las cosas fueron, cómo llegaron a ser. Pero ahí mismo en ese relato, especialmente en el capítulo 2, vemos que esto primero apuntaba a algo mucho más grande, a algo que los teólogos llaman algo escatológico. Es decir, Adán y Eva solamente estaban empezando a disfrutar lo que Dios tenía para ellos. Nosotros pensamos que la vida en Edén era lo máximo. No, si Adán y Eva hubieran obedecido, él y toda su descendencia hubieran entrado a un estado de comunión con Dios como seres humanos indescriptible. Ese es nuestro destino. Ese es nuestro destino. Y Dios entonces, cuando Jesús venga, no solamente transformará el mundo, y el mundo será renovado, perfeccionado, el mundo será embellecido, un mundo físico perfecto, sino que también nos va a dar cuerpos apropiados para esa nueva existencia, cuerpos semejantes al de Cristo en su resurrección. ¿Por qué muchos jóvenes no se emocionan por su religión? Porque les han dicho que su esperanza es ir a flotar en el cielo. ¿Por qué muchos de ustedes están desesperados tratando de detener el envejecimiento? Porque no creen que van a resucitar de los muertos. ¿Por qué se te va más? ¿Por qué se te consume el tiempo, el dinero en tu cultura de bienestar en lugar de dar todo lo que puedas a la causa cristiana? No me malentiendan, no estoy diciendo que vivas enfermo, no estoy diciendo eso. Pero ¿por qué gastas mucho dinero en productos de belleza y en productos de bienestar físico, en tus nuevos suplementos, en tu jugoterapia, en todo ese tipo de cosas, en lugar de entregarte en cuerpo y alma a la causa de Cristo, porque no crees que vas a resucitar de los muertos? Porque no crees que lo que viene para ti es una vida en un mundo perfecto, con un cuerpo perfecto, semejante al de Jesús en su resurrección. Entonces, hermano y hermana, ¿cuál es el llamado aquí? Por un lado, si alguno de nosotros estamos aquí con la vista puesta solamente en este cuerpo físico y en esta existencia terrenal, el llamado es a arrepentirnos y a rogar al Señor que podamos creer la resurrección de los muertos. Y por otro lado, para el cristiano sufriente aquí, para el cristiano que todas las noches derrama lágrimas de dolor, ¿sí? Para el cristiano que sufre todos los días, anímese, cobre ánimo. Para usted, que mover una extremidad es una experiencia dolorosa, anímese. Este no es el fin, este no es su fin, esta no es la última palabra de su historia. Aférrese a la vida eterna, crea en la resurrección de los muertos y que este sea el aliciente de su vida. Para unos, dejen de estar siguiendo la última moda en TikTok de bienestar y empiecen a creer la Escritura. Y para otros, hermanos, que creen en la Escritura, pero que sufren, aférrense a lo que creen. Porque su bendita esperanza es que usted, cuando sea sembrado en la tierra como un cuerpo perecedero, como un cuerpo de deshonra, como un cuerpo de debilidad, un día se va a levantar en un cuerpo semejante al de Jesús en su resurrección. ¿Y cómo será ese cuerpo?
venga la próxima semana. Que Dios bendiga su palabra. Amén.